En la clase anterior habían 24 inscritos, es decir, hasta el lunes. Ahora hay 36 inscritos en la materia, pero en el WhatsApp son 63 y en Classroom 51. Entonces es un lío no saber, no sé al final cómo es la cosa. De todas maneras, como les dije, ya una vez que se defina, hasta el 14 terminan la cuestión de casos especiales, adiciones eh, y cierre de Cardex seguramente. Entonces ya ahí vamos a saber cuántos y quiénes somos. Entonces ahí sí les voy a pasar ya el alcance de proyecto de curso, que esta vez lo vamos a hacer en dos etapas. Es decir, una primera etapa hasta terminar el diseño geométrico. Va a haber una exposición, una defensa de cada uno de ustedes, y la segunda y última parte va a ser sobre pavimento y el cómputo de obra, por lo menos de los pavimentos rígidos y flexibles. Bien, pero eso lo vamos a ver con el alcance de trabajo en la clase siguiente. No sé si en la clase siguiente, sino de cuando terminen las adiciones, registros, casos especiales y cierre de cable. Bien, queridos jóvenes, de todas maneras nosotros no podemos detenernos más, así que voy a pedirles, por favor, que hasta que empecemos con el tema, habiliten sus videos. Quiero que nos conozcamos, por favor. Estoy silenciando así los micrófonos para que no tengamos interferencia. Entonces, habiliten, por favor, sus cámaras un momento. Ya cuando empecemos a compartir pantalla con el ejercicio y el tema que vamos a ver, ya para no gastar sus megas, pueden apagar, pero esto me sirve a mí para la lista y para que nos conozcamos, pues, ¿no? Por lo menos virtualmente, ya pronto nos vamos a conocer en la facultad. Bien, entonces, mientras van habilitando más algunos de los compañeros y nos podamos ver todos, comentarles que hoy vamos a hablar sobre el diseño de la longitud de pista. Si bien ustedes en el texto guía van a ver que primero sería necesario, aunque no exigente, el determinar la orientación de pista, que la vamos a hacer con toda calma después, pero nosotros ya podemos ir calculando las longitudes básicas, tanto de despegue como aterrizaje, y si el tiempo nos da, ahora vamos a comentar cómo se hacen ya las correcciones en el emplazamiento propio de un proyecto. Ok, bien, les agradezco que hayan mostrado un poco su video. Aquí hay varios que todavía no quieren. Les pido que para las próximas clases pongan por lo menos su nombre y apellido, porque por ahí, si ponen solamente algún apodo, Chichote, por ejemplo, ¿quién será Chichote? No, Chichote va a tener asistencia, ¿no? O American Pie, no sé qué más ponen. Entonces, por favor, su nombre y apellido, por favor. Bien, ahora sí, queridos jóvenes, vamos a eh, ver un ejercicio. Vamos a resolver un ejercicio que está en el texto, pero lo vamos a ir comentando, obviamente, que es importante. ¿Ya? Entonces, si tienen el texto a la mano, vayan ubicando lo concerniente a longitud de pista, página 23. En realidad, nosotros vamos a trabajar con la página 26 siguiente. Bien, pero previamente, entonces, ahora sí les agradezco que hayan, pues, que hayan habilitado sus cámaras. Una vez que compartan, si quieren, pueden apagarla y escuchar atentamente lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces el tema que he preparado para hoy día y que les pido mucha atención es sobre el diseño de la longitud de pista de un aeropuerto que estamos diseñando. En este caso, después de hacer las consideraciones generales, vamos a resolver un ejercicio que está en el texto guía. Ya, así es más fácil para cualquier pregunta o comentario que hubiera. Previamente entonces, queridos jóvenes, yo quiero que miremos esta presentación porque lo primero que define el ingeniero proyectista cuando va a diseñar una pista y va a determinar, obviamente, su longitud y todas las características, es primero determinar lo que se conoce con el nombre de layout, es decir, cómo va a ser la operación del, de la aeronave crítica en el aeropuerto que estamos diseñando. Entonces vamos a asumir nosotros que este es nuestro aeropuerto de diseño, el aeropuerto A, fíjense,
el que estamos diseñando, y entonces nosotros tenemos que diseñar todas las características de este aeropuerto en función, primero, a cuál va a ser el aeropuerto de llegada. Es decir, tenemos que definir cuál va a ser la distancia que el avión crítico va a volar desde el perdón, desde el aeropuerto de diseño hasta el aeropuerto de destino. Ya, entonces hay esta longitud del aeropuerto de diseño al aeropuerto de destino, que para efecto de cálculo, para todo lo que vamos a ver después, cálculo de combustible, etcétera, se asume que el avión se desplaza, aunque no es cierto eso porque está en estacionamiento y aquí termina en estacionamiento de velocidad cero a velocidad cero, pero se asume para efecto de cálculo con validez que la velocidad de desplazamiento del avión es constante. Es decir, del aeropuerto que estamos diseñando al aeropuerto que hemos diseñado, que va a llegar sin escala, vuelo sin escala, ¿no? Se va a desplazar en la altitud de crucero que se llama a una velocidad constante. Entonces, para eso tenemos nosotros aquí abajo, sabemos ya la velocidad constante es igual al espacio o distancia sobre el tiempo, ¿no es verdad? Entonces, a esa velocidad el avión va a tomar un tiempo t sub 1 para llegar a su aeropuerto de destino que estamos diseñando. Ahora, por cuestiones de norma, ante la probabilidad o posibilidad de que cuando el avión está llegando y ha pasado la mitad de la distancia y se está aproximando a su aeropuerto de destino, este aeropuerto de destino se ponga inoperable. Puede ser por mal tiempo, un accidente de un avión ahí, o alguien, Evo y su muchacha, se le ocurre tomar acá el avión, el aeropuerto o algo así, entonces está inoperable. Entonces, por norma, el avión, como no puede estacionar aquí a un ladito, ¿no es verdad? Entonces tiene que tener un aeropuerto de destino que tenga las características necesarias para que el avión crítico pueda aterrizar. Entonces, aquí el avión, si está inoperable, el aeropuerto de destino tiene que dirigirse al aeropuerto de alternativa. ¿Ya? Entonces, obviamente, a la misma velocidad de desplazamiento o de crucero, con la velocidad constante, podemos ver qué tiempo va y la velocidad, vamos a ver qué tiempo va a emplear. Y además, por norma también, como es probable que este aeropuerto de alternativa esté ocupado, no esté disponible en ese momento, entonces el avión también tiene que llevar un combustible para un determinado tiempo de sobrevuelo hasta que este aeropuerto esté operable y la torre de control le autorice. Ya, entonces ese es el layout, distancia del aeropuerto de diseño a destino y a el alternativo más el tiempo de sobrevuelo. ¿Ya? Bueno, entonces en base a esto ya uno va definiendo las características propias de la pista en sí en lo referente a su longitud. Ok. Aquí un comentario vale la pena. Como estamos entre ingenieros, no creo que se enojen. El profe empieza a hablar cosas que no le vienen a la materia. Pero posiblemente ustedes recuerdan que un avión, un charter que salió inicialmente de Santa Cruz y hacia Colombia, se estrelló, ¿se acuerdan ustedes? Y murieron 70 personas, creo que eran de un equipo de fútbol brasilero, recuerdan seguramente, ¿no es verdad? Entonces, el piloto no cumplió con estas reglas de llevar combustible desde el aeropuerto de salida hasta el aeropuerto de destino y tener además combustible para el aeropuerto alternativo e incluso el tiempo de sobrevuelo. Entonces, obviamente, para no, como este aeropuerto de destino y el otro ya no eran en Bolivia, tenía que abastecer combustible y eso costaba plata. Entonces, para ahorrarse unos pesos, costó 70 vidas. Ya, y entonces es muy grave. Si se detecta, si el seguro detecta que al haber algún contratiempo en un avión no ha cumplido estas normas de portar combustible hasta el aeropuerto de destino y al aeropuerto de alternativa, que eso se registre en un documento que se llama plan de vuelo, entonces cualquier accidente que pueda haber no le da ni medio centavo. Hasta ahora siguen peleando la cuestión esa del equipo, ¿cómo era? Corumbaense, no me acuerdo bien el nombre. Seguramente ustedes recuerdan. Chapecoense, ingeniero. Exactamente, Chapecoense. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No?
Lamia. Exactamente, bueno, comentando un poquito más y luego pasar al ejercicio, ¿qué pasó? Resulta que para empezar, el piloto, que es el que obligatoriamente tiene que ir a la oficina de Airways, que se llama, cuando vayamos al aeropuerto vamos a conocer, obligatoriamente tiene que llenar un formulario donde dice cuál es su aeropuerto de destino y cuál es su aeropuerto de alternativa. ¿Ya? Y lo firma que está llevando el combustible necesario. Entonces, para empezar, el piloto no fue, mandó a a su matón, como a su propio que decimos, ¿no? Y él firmó el parte el plan de vuelo diciendo que salía de Santa Cruz a Cobija y que en Cobija iba a reabastecer y después ya se volvía a su aeropuerto de salida a Cobija y entonces un nuevo plan de vuelo para ir ya hasta Colombia. ¿No? Pero esto no, directamente le tiraron, se les acabó el combustible, además que tenían un fuertes vientos, que fueron gastando más combustible, ¿no? Y ya cuando el avión se estaba aproximando a su aeropuerto de destino, se le acabó el combustible, ¿no? Y todavía para el piloto, en lugar de decir estoy en emergencia, inmediatamente el controlador de torre suspende todos los vuelos todo acá para darle opción a que aterrice. Le dijo, no tengo un problema. Entonces no despejó la pista, se le acabó el combustible y se estrelló el avión. Bien, pero vamos a lo nuestro. Ahora entonces vamos a ver cómo se determinan las longitudes para el despegue y para aterrizaje en condiciones estándar. Recuerden ustedes que la clase anterior les había comentado que las condiciones estándar en aeropuertos son 0 metros de elevación sobre el nivel del mar, temperatura de 15 grados centígrados, presión de una atmósfera, sin pendiente con pista cero y sin viento, ¿no es verdad? Bien, entonces vamos a hacer nosotros el cálculo del despegue y de aterrizaje para un avión considerando esas condiciones estándar a nivel del mar. Fíjense, ya dice acá. Bueno, estos datos están en el texto. He tomado yo para este ejercicio como aeronave de diseño el Boeing 737-100. Y ustedes dirán, ¿por qué ha tomado esto para el ejercicio el profe? Porque en el mismo texto tenemos todos los abacos para este avión que es el mismo que vamos a utilizar por nuestro proyecto. Por eso, podríamos haber tomado otro avión, pero había que conseguir los manuales, ¿no es verdad? Y de ahí sacar los abacos. Bueno, entonces la velocidad de crucero que he tomado para este caso es 520 nudos. ¿Por qué he puesto yo nudos? ¿No? Porque en mi lenguaje aeronáutico, lastimosamente los pilotos, los operadores, todos ya hablan en nudos, en nudos y en nudos, ¿no? Y son nudos no marítimos, sino, perdón, no terrestres, sino marítimos. Entonces un nudo, anótenlo por favor, es igual a 1852 metros, o sea, 1.852 metros, kilómetros, ¿ya? Ahora, el consumo de combustible, fíjense ustedes, esto no es inventado ni exagerado, es aproximadamente, yo les voy a dar ya para nuestro proyecto cuál va a ser el consumo de combustible para nuestro proyecto, pero aproximadamente este avión Boeing 737-100 consume, fíjense, 3 toneladas más o menos en peso de combustible por hora. Entonces se dan cuenta cómo eso de no cargues el combustible, carga que, o sea, pon carga de pago para ganar más plata. Por eso es que los aviones que tienen problemas y no se verifica que tienen el combustible para alternativa y sobrevuelo están listos. Bueno, entonces este avión para este ejercicio quema 3.150 kilogramos por hora. El peso de avión vacío el peso del avión listo para operar, pero sin combustible y sin pasajero ni carga, ¿no? Esto lo he sacado de la página 26 del texto. Fíjense, ahí tenemos las características técnicas. Igual la carga de pago. ¿Qué es la carga de pago? La carga de pago es toda carga que significa ingreso económico para el dueño o el operador de la aeronave. ¿Ya? Entonces, este avión puede cargar hasta 10 toneladas y fracción de carga. También todo está, esto es sacado del manual, obviamente. La capacidad de combustible es esta en kilogramos, también de la misma tabla de la página. Y el peso máximo de despegue también todo está sacado de la tabla de la página 26 del texto. Se pueden fijar, por favor. Ya, ahora,
Vamos a suponer estos datos, las características de operación, lo que les comentaba hace rato, ¿ya? Vuelo sin escala, vuelo alternativa y tiempo de sobrevuelo. Entonces he adoptado estos datos. El vuelo sin escala, o sea, del que estamos diseñando de destino, 1.200 kilómetros. Distancia desde el destino hasta el alternativo, 337 kilómetros. Y el con combustible de reserva para sobrevuelo, 30 minutos de sobrevuelo. Estos valores, obviamente, el aeropuerto alternativo dependerá de nuestro proyecto y el combustible de reserva para sobrevuelo depende, eso está normado, ¿ya? Depende del tipo de vuelo, si es vuelo provincial, si es vuelo local, etcétera, está. Pero casi en la mayoría de los casos, hasta 30 minutos de combustible, o sea, media hora. Imagínense, media hora más tiene que llegar, en este caso, 1.500 toneladas y media más de combustible. Bien, entonces con estos datos ya empezamos a calcular. Aquí está. ¿Qué tenemos que hacer entonces primero? Si aquí tengo como dato yo del diseño del manual del avión, cuánto es el peso del avión vacío, tengo que ver cuánto le voy a cargar de combustible para estas condiciones de operación, ¿no es verdad? Y tengo que verificar, obviamente, que el combustible que yo tenga que cargar no exceda a la capacidad máxima. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí está el tiempo total de vuelo. Entonces, el tiempo total sería el primer tiempo del diseño a destino. Son 1.200 kilómetros. Ahora, estos 963,04 kilómetros por hora son los 500 y tantos nudos, porque esto hay que multiplicar por 1,852, que son millas náuticas por hora, y se cambia a kilómetros. Fíjense, más o menos esta es la velocidad a la que se desplazan los aviones que vemos sobrevolar por acá, casi 1.000 kilómetros por hora. Entonces, es alto, ¿no? Una velocidad grande. Pero son subsónicos. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuándo un avión es supersónico? A ver, ingeniero. Exactamente. Este avión no supera la velocidad del sonido, por lo tanto es subsónico, ¿no? Y los aviones que son supersónicos superan esa velocidad, que es más o menos 1.200 kilómetros por hora. Bueno, pero vamos, entonces la distancia, perdón, el tiempo T sub 2 sería los 337 kilómetros que tendría que volar el avión en el caso de que esté inoperable el destino, ¿no? Entonces, igual, por la velocidad, nos da, como es kilómetro por hora, y se anulan acá, nos da en horas, 0,35 horas, y los 30 minutos de vuelo, sobrevuelo en el destino, en el alternativo, nos da en un total de 2,10 horas que el avión, en el caso más desfavorable, va a estar volando, y por lo tanto calculamos el peso de combustible, que sería cuánto consume por hora por cantidad de horas en el caso más desfavorable. Y entonces aquí vemos que, haciendo esa multiplicación de el consumo horario por la cantidad de horas que el avión va a volar, nos da 6.615. Esto tiene que estar cargado en los tanques, ¿ya? Y entonces entramos a verificar. No se excede, porque si excede la capacidad vamos a hallar en bidones, pues no es verdad. Entonces verificamos y vemos que, aquí está la capacidad de combustible, había sido de 10.700 y tanto, y solo necesitamos cargar 6.600, por lo tanto, correcto, podemos continuar. Entonces ya podemos hablar del peso total. Peso total del avión vacío, lo hemos sacado arriba de la página 26, es 26.000 y tantos kilogramos. El peso de combustible, acabamos de ver acá, 6.615. Y la carga de pago, obviamente que tenemos que hacer que el avión vuele con toda su carga, si no los operadores no van a querer operar en nuestra pista, lo máximo que permite el avión, 10.470. Entonces sumamos y vemos que el peso con el cual va a despegar el avión es de 43.665 kilogramos. ¿Ven? Y entonces aquí viene la segunda verificación.
tenemos que ver que este peso con el que vamos a hacer despegar el avión, perdón, este peso con el que vamos a hacer despegar el avión no exceda el peso estructural máximo de despegue, es decir, que no exceda lo permisible porque si no hay daño estructural en el avión. Verificamos entonces y vemos que el peso máximo de despegue, que está en el manual, que se los he copiado en la página 26 del texto, es de 43.000, casi 44.000 kilogramos. Entonces vemos que no se exceda eso. Verificamos. Fíjense, casi, como dice, ¿no? Pero en este caso no hemos excedido, por lo tanto, perfecto, podemos continuar. Sí, la primera que pregunta que sale al ingeniero, ¿verdad? ¿Qué pasa si al hacer tu cálculo de peso de avión vacío, combustible y carga de pago excede el peso estructural máximo? Entonces, en ese caso, necesariamente tenemos que rebajar estos pesos hasta entrar en el máximo permisible. Y a rebajar, ¿qué quiere decir? No podemos sacarle asiento, ni alas ni nada al avión, ¿no es verdad? Por lo tanto, esto no se cambia. El peso de combustible es a lo más desfavorable, no se puede disminuir. Entonces, habría que disminuir la carga de pago, ¿no? Y eso, obviamente, al disminuir la carga de pago, la que significa plata para el operador, para el dueño del avión, lo hace ya no agradable este aeropuerto y no van a haber vuelo normalmente. ¿Ya? Entonces, si se excede por cálculo, si no hay, por ejemplo, nosotros con unos compañeros en un semestre de ustedes hicimos para los blancos, allá en un campo petrolero, y ahí no había más, no había cómo disminuir la alternativa ni nada, ¿no? Entonces tuvimos que disminuir la carga de pago. Bien, pero aquí está correcto y entonces, si no, hay que entrar en este valor, disminuyendo la carga de pago. En el proyecto no creo que tengan problemas, pero si caso contrario, ya lo comentaremos, disminuyen la carga de pago. Y entonces ya entran al abaco que está en la página 27. Ya, fíjense que este abaco tiene la siguiente característica, ¿no? Nos dice primero que, bueno, es para día estándar, fíjense, día estándar, el manual es para el 737-100, ¿no? Y tiene aquí este abaco en la parte inferior, fíjense, es el peso del avión con el que vamos a diseñar en libras. Esta línea inferior es en miles de libras y más abajo esa paralela es en miles de kilogramos. Entonces nosotros, como ya hemos calculado el peso con el que vamos a calcular, con el que vamos a diseñar, 43.665, entonces buscamos aquí esa cantidad, marcamos y entramos con una proyección vertical. Ahora, uno empieza a dudar. Aquí parece que este abaco que me ha dado el ingeniero está mal fotocopiado, ¿no? Porque las líneas están todas chuecas. No, lo que pasa es que ¿por qué tienen estas líneas quebradas? Porque si ustedes se fijan, les conté en la clase anterior, ¿no es verdad? Que para ayudar a que el avión, imagínense, fíjense acá, son 40 y casi 44 toneladas que tienen que levantarse, ¿no? Entonces eso ayuda con la cuestión de los flaps o alerones. Entonces aquí el piloto va viendo qué flaps, qué inclinación le va a dar de flaps cuando vaya a despegar. Por eso así este abaco. Ahora, ¿por qué tiene líneas paralelas? Digámoslo así, no son propiamente paralelas, ¿no? Pero son diferentes, distantes. Y para diferentes, fíjense, para diferentes elevaciones. Esto es para que el piloto y el ingeniero de vuelo en un aeropuerto que no conocen puedan rápidamente calcular qué longitud necesitan para despegar. Pero como nosotros vamos a diseñar, entonces tenemos que hacerlo a nivel del mar, sea level, estándar. Entonces entramos, fíjense, entramos, ahí está, con el peso, lo más exacto posible, subimos hasta cortar a la línea de nivel del mar y luego salimos con una proyección horizontal y fíjense cómo aquí tenemos la longitud básica de despegue. En miles de pies, feet es pie, 9 pies, ¿no es verdad? En miles de pies o si no acá en miles de metros. Y listo, y de esta manera ya hemos hallado la longitud básica de despegue, 1670 metros. Listo, esa es la primera longitud. Ahora tenemos que calcular la longitud básica de aterrizaje, porque obviamente el avión va a despegar y va a aterrizar, pero no va a ser que de repente es más grande una que otra, entonces siempre hay que ir a la más desfavorable. Tenemos que escoger la mayor de ambas.
Por lo tanto, aquí está el cálculo para la longitud básica para el aterrizaje. Ya, también en condiciones estándar. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque lo primero que uno dice, bueno, si voy a calcular mi longitud de aterrizaje, entonces tengo que ver que un avión, el mismo de avión crítico, vuele y ahí ver cuánto de combustible quema para aterrizar acá. Pero eso no es correcto, porque a veces ocurre que el avión cuando está despegando, esto se lo voy a explicar, lo vamos a así cosas interesantes vamos a comentar. El avión, a veces cuando tiene algún fallo, ¿no? Técnico, necesariamente cuando se ha sobrepasado una cierta velocidad, para no salirse de pista, tiene que despegar. Entonces, el avión despega y tiene un problema, ¿no? Y hace un circuito así, va echando combustible y aterriza. Ahora, pregunta, a ver, ingeniero, ¿por qué el avión, si tiene un problema, tiene que necesariamente obligar despegar porque la pista ya no le alcanza? Despega y hace este circuito y aterriza así. Primera pregunta. ¿Por qué, ingenieros? Oh, silencio total. Disminuir peso, ingeniero. No, ¿por qué hace este circuito? A ver, fíjense. Se logra ver el mouse, ¿no es verdad? Alguien al cementerio. A ver, un ratito. Es que aquí está. El avión va a despegar hacia acá, ¿no es verdad? Ya. Despega, tiene un problema técnico, una turbina, un motor, cualquier cosa, y hace esto, y aterriza. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no hace Para esto? aterrizar contra viento. Exactamente, porque si hace esto, fíjense, con falla técnica todavía, o el viento de cola que llamamos, es muy, muy peligroso. Entonces, el avión hace esto para entrar contra el viento predominante. Bien contestado por el compañero. Segundo, ¿por qué echa combustible cuando está haciendo esto? ¿Por qué echa combustible? ¿Ah? ¿Está sobrecargado, ingeniero? Sí. A veces, una vez que Lo que tuvimos un pasa, problema acá, ingeniero, ¿por qué es que bota su combustible? Porque, o sea, necesita fuerza primero para despegar. Y una vez no, en el aire ya negativo. él comienza a liberar el peso, ¿no? Ya libera No, el peso. no. Estaba más acertado el otro compañero. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí tuvimos un problema una vez con un avión que ocurrió eso. Despegó el avión, hizo circuito para aterrizar en contra del viento y empezó a echar combustible, ¿no? Y decía, está echando combustible para no arderse si se choca. Imagínense si se choca que no se va a arder, pero no, igual nomás. Lo que estaba haciendo era deslastrar, es decir, botar peso, porque el peso estructural de despegue es mucho mayor que el peso de aterrizaje. ¿Me comprenden? Entonces estaba entrando en peso estructural de aterrizaje para aterrizar sin problema y no causar daño estructural al avión. Son diferentes el peso de despegue que el de aterrizaje porque se entiende que en el aterrizaje es menor, ¿no? Entonces, si lo hacemos aterrizar al avión con el peso total de despegue, va a haber daño en el fuselaje, etcétera. ¿Ya? Bueno, es un comentario interesante, ¿verdad? Así vamos a ir a las clases comentando cosas bonitas. Bien, entonces ya hemos visto cómo se calcula la longitud básica de despegue y veremos entonces ahora cómo es la longitud básica de aterrizaje. Entonces, aquí hay que ir a lo más desfavorable, ¿ya? La elevación del aeropuerto a nivel del mar, la aeronave es la misma, entramos con el peso máximo de aterrizaje. Ya, fíjense, es 40.600. ¿Cuánto es el máximo de despegue? Aquí vamos a ver. El máximo de despegue, por aquí, velocidad de crucero, aquí hemos visto, ¿no? Por aquí está el peso máximo, aquí está, 44.000. Hay diferencia, ¿no? A 40.000 son 4 toneladas menos. Bueno, entonces se entra con el más desfavorable, que es el peso máximo de aterrizaje, y es facilingo. Igualingo se llega ahorita vamos a ver, aquí está el abaco, se entra con el peso de aterrizaje ya acá, se va
en proyección vertical hasta cortar esta línea de nivel del mar. Ahora fíjense, ¿por qué en este abaco, que está, a ver en qué página está en el texto? Es en la página 28, ¿ya? ¿Por qué estoy tomando esta línea segmentada si aquí hay una línea continua también que dice nivel del mar? Entonces vengo acá, dice, yo tomo la segmentada si la pista es seca y tomo esta continua si la pista es húmeda. Entonces, esto de pista húmeda se toma para diseño cuando la zona donde va a haber nuestra pista es de demasiada precipitación o humedad. Por ejemplo, en la zona de Chapare, por decir, llueve mucho, ¿no es verdad? Entonces ahí puede ser tomar pista mojada. Pero después, si es ocasional la cuestión de precipitación, se toma nomás a pista seca y luego se sale aquí y se obtiene, ya sea en miles de pies o en miles de metros, la longitud básica de pista. ¿Ya? Entonces, de esta manera, nosotros podemos decir, si fuera a nivel del mar y en condiciones estándar, si esta nos necesita 1400 para aterrizar, este es nuestro avión, y aquí necesitamos 1600 para despegar, entonces nuestra pista la construiríamos con esta longitud, ¿no es verdad? Pero como lastimosamente nosotros no tenemos mar, para empezar no estamos a nivel del mar, pues no es verdad, entonces hay que hacer correcciones que las vamos a ver, está el ejercicio completo acá, pero lo vamos a terminar en la siguiente clase para no cansarnos. ¿Listo? De esta manera les muestro, y lo vamos a ver conmigo, después de sacar la longitud básica de aterrizaje más, ya hay que hacer unas correcciones. O sea, se corrige por elevación, porque como ustedes saben, los motores pierden efectividad por efecto de la elevación, se hace corrección por temperatura, porque a mayor temperatura, menor densidad del aire, menor sustentación, ¿no es verdad? Y se hace también corrección finalmente por pendiente. Pero esto lo vamos a hacer ya en el proyecto, le voy a explicar cómo van a ir sacando esto, pero en este ejercicio lo vamos a terminar con los datos, digamos, que yo me he inventado para ustedes, con estos datos, elevación del aeropuerto, temperatura de referencia y pendiente efectiva, pero en el proyecto ya nosotros vamos a calcular y vamos a hacer la corrección para tener nuestra longitud real de pi. Bien, queridos jóvenes, dejo de compartir entonces, espero que todo esto que estamos viendo, yo sé que es nuevo para ustedes, les interese y como les dije, a veces tienen alguna pregunta, alguna duda sobre cuestión aeronáutica, plantéenla, la vamos a conversar. ¿Listo? Vamos a ir viendo, después les voy a contar algunas cosas que como ingeniero he tenido la oportunidad de ver y de soportar aquí, no solo en Santa Cruz, ¿no? Sino a mí varias veces me han querido votar de La Paz cuando había reunión de todos los directores y jefes de Asana. Yo era jefe de obras civiles de acá, porque hay cosas pues muy interesantes que les voy a mostrar. Bien, pero sería eso, adelantarme un poquito. Está bravo el perringo. Bueno, queridos jóvenes, Una no sé pregunta, si ingeniero. tienen duda. Ahora sí, lo que quieran. A ver, a Lian lo escuchamos. En la página 26 en su tabla hay tres valores. ¿Cuál tendríamos que tomar? Ya, pues buena pregunta. Como esto yo he sacado del manual del avión, tiene razón aquí el compañero, porque dice característica, unidades, la segunda columna y la tercera columna tiene tres subcolumnas, ¿no es verdad? Entonces, y dice arriba modelo 737, sí. Lo que pasa es que en el mismo modelo hay variantes. Por ejemplo, uno es clase turista, que le llaman puro asiento, ¿ya? Hay otro que es con clase ejecutivo, es decir, con la primera clase, donde está más distribuidos los asientos, etcétera. Y hay otro que es carga y pasajero. Entonces, son diferentes alternativas en el mismo modelo. Nosotros vamos a trabajar con la primera columna, con el estándar, ¿ya? Con la primera columna. Pero las otras columnas, aclarando la pregunta que hace el compañero Jan, es porque hay alternativas ya en el mismo avión de la cuestión de cuántos pasajeros vas a subir, si vas a hacer mezcla pasajeros y carga, en fin, ¿ya? Por eso hay tres columnas. No sé si aclaré. Ingeniero, entonces sería con la primer columna que sería la carga No, de pago.
¿Quién me habla? ¿Quién me habla? No la veo. ¿Quién no la veo? Sé que es Damita, pero... Ah, hola, sí, la escucho, Berta. Sí, para nuestro Para proyecto. nosotros con Sí, con la capacidad con la carga de pago de 10 kilogramos de la primera columna, entonces sería, ¿no ves? sí, claro. En el ejercicio que estamos viendo, los valores, no estoy seguro, pero seguramente que han sido de la primera columna. Pero para el proyecto, y eso les voy a reiterar ya cuando hacemos, vamos a trabajar con esto. Por eso, por eso este texto yo con todo cariño se lo he hecho para ustedes, para que les sirva no solo de consulta, sino para poder diseñar. Ya, entonces vamos a diseñar en el proyecto con la primera columna, ¿listo? O sea, la primera de la izquierda, por decirlo así. Creo que contesté, ¿no? Sí, Sí, ingeniero. aclaré la duda. Ya, muy bien. ¿Alguna otra Otra cosa pregunta, más? ingeniero. Sí. ¿En el Sí. tiempo de sobrevuelo por norma es 30 minutos o puede No, ser no, no, menos o más? no, no. Más bien puede ser menos, puede ser menos. Ya, depende del tipo de vuelo, si es internacional, si es nacional, si es troncal, es decir, hay categorías, ¿no? Y entonces, cuando más, digamos, más doméstico es el vuelo, entonces son menos porque hay aeropuertos más cercanos, ¿no? Para la alternativa, y entonces el sobrevuelo también es más fácil que se pueda ascender. ¿Ok? Hágame, me van a hacer recuerdo la siguiente clase que les cuente cuál ha sido el primer avión que ha aterrizado en Virubiru, ¿ya? Pero en la siguiente clase les voy a contar. Todas estas anécdotas les voy a ir contando porque son interesantes saberlas, ¿no? Como dicen, un secreto entre ustedes y yo y todo el pueblo. Porque esto no lo ha sabido nadie, obviamente, cuando ocurrió, pero es interesante. Bien, no sé si alguna pregunta o comentario más. Sí, por ¿Ah? favor, ingeniero. Sí, En la tabla que nos dio para hacer las, las claves de referencia, nos sí. pide ancho de pista Sí, en metros. para eso, por favor, ir adelantándome un poquito para que lo vayan conociendo nuestro texto. Para ver el ancho de pista, ustedes se van al texto y se van a la página 36, ¿ya? Y ahí en la página 36, en la parte media, hay una tablita, ¿no? Entonces, fíjense, cómo entrando con la letra de clave como columna y con el número de clave como fila, pueden sacar el ancho de pista. ¿Ya? Entonces, eso más, por favor. Yo me he querido anticipar un poco. A los ingenieros estamos, ¿no es verdad? Si van buscando en cuenta, yo facilingo, pero es una buena práctica ya que están haciendo un ejercicio y conocer otro sobre esto. ¿Ya? Ya, ingeniero. Aclarado ya. Ok. Y bueno, entonces, queridos jóvenes, terminamos la clase por ahora. Nos vemos el día lunes. Esperemos que ya estén todos. Tengan un poquito de paciencia, ¿ya? Porque si no esperamos a los demás compañeros, aunque debían estar ya pasando con nosotros, pero es raro, ¿no? Han visto. En el Classroom están 51. Se supone que son los que están inscritos y piensan inscribir o están con como caso especial. Pero en el WhatsApp tenemos 63. Entonces debían estar los 63 en el Classroom. Hay algo raro ahí, ¿no es verdad? Entonces por ahí están hechos a los perdidos. Esperemos unos días más y de ahí ya todingo vamos a ir trabajando. Yo voy a trabajar con ustedes y los voy a ir guiando para que hagan un bonito proyecto que les sirva para vencer la materia y obviamente para tener un buen documento de consulta. Bien, jóvenes. Entonces terminamos por hoy. Cuídense mucho conmigo. Hasta el lunes a la misma hora de que ya se va a hablar de costumbre, ¿no? 18:45. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Ingeniero. Está bien.